Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Laila Tov, familia, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Muy gozosos, mis amados hermanos, por volvernos a reencontrar un Shabbat más para continuar escudriñando y reflexionando sobre la Torah de nuestro Abba Kadosh. La Parashá Vayeshev relata eventos clave en la historia de Yosef y de su familia. La sección comienza con la tensión entre Yosef y sus hermanos debido a los sueños proféticos de Yosef y el favoritismo de su padre Jacob. Los hermanos conspiran contra él, lo venden como esclavo y Yosef termina en Egipto. En paralelo, se narra el episodio de Yehudá y Tamar, mostrando cómo Yehudá reconoce su responsabilidad y rectifica sus errores. La porción concluye con Yosef siendo injustamente encarcelado en Egipto, pero favorecido por la presencia de Adonai. Recordemos que en el estudio de la Torah de la semana pasada, Vayishlach, Jacob regresó de Aram con toda su familia para establecerse en la tierra de Canaán. Después de todos los giros y vueltas de la vida de Jacob, anhelaba establecerse en la tierra que Elohim le había prometido. La escritura hebrea que abre esta porción, mis amados hermanos, usa la palabra Yeshev, que significa asentarse. El uso de la palabra hebrea Yeshev en el primer verso de esta lectura de la Torah indica que Jacob y su familia realmente se establecieron en Canaán. Este verbo tiene la connotación de echar raíces y vivir en algún lugar, en lugar de simplemente descansar temporalmente durante un viaje a otro destino. El sustantivo hebreo Yishuv significa asentamiento, está relacionado con Yeshev, que significa sentarse, permanecer, habitar o asentarse. En Israel, mis amados hermanos, un asentamiento se llama Yishuv, y quienes se establecen en Israel, especialmente dentro de los territorios de disputa de Judea y Samaria, lo hacen bajo un gran riesgo de terroristas palestinos que a menudo viven cerca. En esta parashá aprendemos sobre las pruebas del hijo favorito de Jacob, Yosef, a quien Elohim le había dado el don de los sueños y su interpretación. Muchos de esos sueños revelaron la exaltada posición futura de Yosef, José como lo conocemos en castellano. Sin embargo, al relatar estos sueños a sus hermanos, Yosef avivó sus celos que ya habían sido despertados por el favoritismo de su padre hacia Yosef, hijo de su esposa favorita, Rachel, ¿verdad? La porción de esta semana se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 37, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 23. Hermanos amados, como lo hacemos semanalmente en esta serie llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Los invitamos entonces a que nos acompañen en esta reunión. Pónganse cómodos, tengan a mano su libro de apuntes y sus escrituras y acompáñenos en esta maravillosa lectura. Comencemos entonces mencionando algunos de los temas principales que encontramos en esta porción de la Torah. Primero, la soberanía divina en medio de la adversidad. Segundo, el desarrollo del carácter y la rectitud de Yosef. Y por último, la redención y rectificación de Yehudá. Amén. Bien, entonces, analicemos ahora algunos versos más relevantes de esta porción de la Torah.
Comencemos entonces con el capítulo 37, verso 3 de Bereshit. Entonces Bereshit 37:3 dice: Ahora bien, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Hermanos amados, Jacob no ocultó el hecho de que amaba a Yosef más que cualquiera de sus otros hijos, y le dio una túnica especial de muchos colores. Al darle esta túnica, Jacob estaba proclamando la soberanía y el liderazgo de Yosef sobre todos sus otros hijos, ya que en la era patriarcal los jefes semíticos usaban túnicas de muchos colores como insignia del gobierno. Quizás Jacob debería haber previsto los efectos negativos de la rivalidad entre hermanos que suele resultar de tal favoritismo, ¿verdad? Ya que él también fue víctima de este tipo de disfunción. Su madre Rebeca favorecía a Jacob, pero su padre Isaac favorecía al hermano de Jacob, Esaú, ¿verdad? Esto provocó mucha animosidad entre los dos hermanos. Sin embargo, en lugar de aprender de los errores de sus padres, Jacob simplemente perpetuó las debilidades de sus padres. En lugar de seguir el ejemplo de Jacob, podemos tomar la decisión de aprender de los errores de nuestros padres y decidir hoy mismo, hermanos amados, no continuar con las relaciones malsanas entre padres e hijos que han sido modeladas para nosotros por generaciones anteriores, ¿verdad? Por supuesto, hacer tal cambio requiere que nos liberemos del pasado, y eso comienza con el arrepentimiento y el perdón, con hacer teshuvah y perdonar, ¿verdad? El arrepentimiento por juzgar a nuestros padres y quizás por ser un hijo problemático, ¿verdad? Y perdonarnos a ellos también por sus errores. Los eternos nuevos comienzos espirituales se encuentran en la libertad que nuestro Mashiach Yeshua ofrece cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos su perdón. Como vimos, el favoritismo de Jacob hacia Yosef provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos, ¿verdad? En el Brit Hadashah, Yeshua también es el Hijo amado, quien enfrenta oposición por su relación íntima con el Padre, como leemos en Mateo 3:17, que dice: Y una voz del cielo dijo: Se ven Ahuve Asher Bohavtua, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bereshit 37:5. Génesis 37:5. Yosef tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Versa este versículo. Hermanos amados, Yosef, por el trato especial que recibía de su padre, como dijimos, causó la envidia de sus hermanos, especialmente cuando le fue regalado un traje nuevo de diversos colores, que era un símbolo de la realeza. Al ponérselo para recibir el Shabbat o para ocasiones especiales, Yosef lucía, ¿verdad?, como un rey. Pero tal insinuación produjo un fuerte rechazo en el resto de sus hermanos. Para complicar más las cosas, Yosef tiene dos sueños que comparte con su familia, y en ambos, contra todo pronóstico, él mismo se presenta como el más distinguido y ante quien el resto de su familia, incluyendo su padre y su madre, que ya habían fallecido, deberán sujetarse, y pues de su autoridad y de su dominio dependerían. Entonces, como es lógico pensar, estos sueños incrementaron la envidia y el celo al punto que se convierte en un odio, digamos, como que sin causa, pero siendo cuestión de tiempo para que intentaran eliminarlo físicamente. Los sueños de Yosef, amados hermanos, revelan el plan profético de Adonai, pero su inmadurez al compartirlos incrementó la hostilidad. Esto nos recuerda que la revelación divina debe ser compartida, pero con mucha sabiduría, siempre consultando con el Ruach HaKodesh, ¿verdad?
Bereshit 37:10. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Aunque Jacob reprende a Joseph, guarda las palabras en su corazón, reconociendo que podría tener un significado, digamos que un significado divino, ¿verdad? Y esto, hermanos, se asemeja a las palabras de Simeón cuando se refería de Yeshua. Entonces, Lucas, capítulo 2, versos 34 y 35, dice: Simeón les bendijo y dijo a Miriam, la madre del niño: este niño provocará a muchos en Israel a caer o levantarse. Se convertirá en una señal la cual la gente contradecirá. Además, una espada también atravesará tu propio corazón. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Bereshit 37:18. Ellos vieron a la distancia, y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Acá vemos que, mientras tanto, y ocupado Rubén atendiendo a su rebaño, una caravana de mercaderas madianitas que marchaban hacia Egipto pasa cerca del grupo, y Yehudá aprovecha la ocasión para venderles a su propio hermano como esclavo, no sin antes guardar la túnica de colores que llevaba, pues con este manto podían justificar la venta de su padre, indicando, obviamente utilizando una mentira, que Joseph habría muerto de una manera accidental, ¿verdad? La conspiración de los hermanos de Joseph, amados hermanos, refleja la oposición contra el justo. Y en similar manera, Yeshua también enfrentó planes para quitarle la vida, ¿verdad? Acá ustedes pueden leer en Yohanan 11:53. Juan 11:53. Bereshit 37:21. Pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo: no debemos tomar su vida. Hermanos, Simón y Leví, que eran hijos de Lea, precisamente fueron los que desarrollaron toda la estrategia militar contra la ciudad y el estado de Siquem. Y ellos son los que conciben el plan para asesinar a Joseph. Bereshit 37:22. No derramen sangre, añadió Rubén. Échenlo en esa cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. La palabra de cisterna se está refiriendo a un pozo, ¿verdad? Rubén, vemos acá, el hermano mayor, sugiere echarlo a un pozo ciego, es decir, un pozo sin agua, con la intención de salvarle la vida más tarde. Entonces vemos que Rubén intenta salvarlo, mostrando que aún en medio de la traición hay quienes buscan justicia, ¿verdad? Y esto nos recuerda a Nicodemo, quien también defendió a Yeshua. Si leemos Yohanan 7:50-51, dice: Nicodemo, el hombre que había venido a Yeshua de noche y era uno de ellos, les dijo: ¿condena nuestra Torá a un hombre a menos que uno lo escuche primero y sepa lo que ha hecho? Hermanos amados, la propuesta de Rubén apuntaba a salvar a Joseph sin enfrentarse directamente a sus hermanos. Y esto resulta en la lucha interna entre el bien y el mal. ¿Sí? Bereshit 37:28. Entonces, cuando pasaban los mercaderes de Madián, ellos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels de plata, a los ismaelitas, quienes llevaban a Joseph a Egipto. Sabemos que mientras tanto
y estaba ocupado Rubén atendiendo, como dijimos, su rebaño, esa caravana de mercaderes madianitas que marchaban hacia Egipto pasaron por ahí y Judá aprovechó la ocasión para venderles a su hermano como un esclavo, ¿verdad? Ahora bien, la venta de Joseph por 20 piezas de plata prefigura y tiene relación con la traición de Yeshua, que le hicieron a Yeshua por 30 piezas, ¿verdad? Que la encontramos relatada en Mateo 26, 14, 15, que dice: entonces uno de los 12, el llamado Yehudá de Keriot, fue a los principales Kohanim, estamos hablando de Judas Iscariote, y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Yeshua? Ellos contaron 30 monedas de plata y se las dieron a Yehudá. Interesante, ¿no? Las coincidencias, ¿no? Bereshit 37, 31. Ellos cogieron la túnica de Joseph, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Y Judá, antes de entregarlo a los mercaderes, previamente guardó la túnica de colores que llevaba, pues con él podían justificar la venta de su padre, reemplazándola por la mentira de una muerte accidental, ¿verdad? Entonces, para crear una escena creíble para Jacob, tomaron un cabrito, lo degollaron y con su sangre mancharon las ropas de Joseph, su túnica en especial, que era de varios colores, ¿verdad? Y la rompieron así en varias partes, digamos, ¿no? De tal forma, que su padre creyese que en efecto una fiera del campo lo habría devorado. En este verso vemos que la sangre del cabrito es usada para engañar a Jacob. En contraste, la sangre de Yeshua trae redención genuina, ¿verdad? Como está escrito en el Hadashah, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, que dice: ¿cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente? Bereshit 37, 36. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era uno de los oficiales, un capitán de la guardia. Entonces, en este relato que vemos, que una vez en Egipto, Joseph fue vendido a Potifar, que era un ministro de alto rango en el gobierno del faraón, quien pronto descubrió, mis hermanos, la grandeza que estaba dentro de Joseph. Potifar llegó a confiar en Joseph tan implícitamente que lo puso a cargo de todos sus asuntos. Es allí donde es transformado en el mayordomo de la casa de gobierno, y las dotes administrativas de Joseph lo perfilaban como un gran candidato a puestos mayores. Entonces vemos que la llegada de Joseph a Egipto es parte del plan divino de nuestro Abacadosh para preservar a Israel, ¿verdad? Así como el sacrificio de nuestro Mashiach Yeshua trajo también salvación al mundo. Amén. Bereshit 38, versos 1 y 2. Fue en este tiempo que Yehudá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Irá, que era un adulamio. Allí Yehudá vio una de las hijas de cierto cananita cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Como consecuencia, hermano, Shua concibió y tuvo un hijo llamado que se casó con Tamar. Pero murió sin darle un hijo a Tamar, porque Adonai estaba disgustado con este hijo de Judá y le quitó la vida prematuramente. La confesión de Judá marca un punto de arrepentimiento y de redención clave para la genealogía mesiánica, mis amados. Mateo 1:3 dice: y Judá fue el padre de Pérez y Seraj. Su madre fue Tamar. Pérez fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Bereshit 38:8. Judá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella
el deber del hermano del esposo y preserva la línea de ser descendencia de tu hermano. Acá vemos entonces que Yehudá instó a su segundo hijo, Onán, a tomar a Tamar como esposa. Era deber del hermano de un hombre que murió sin hijos casarse con su viuda para perpetuar la línea de su hermano, ¿verdad? Este tipo de responsabilidad familiar puede parecernos ajeno, pero Elohim lo incluyó en las leyes que se encuentran en el libro de Devarim, de Deuteronomio, precisamente en el capítulo 25, versos 5 y 6, que dice: si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que esté emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea eliminado de Israel. Amén. Bereshit 38, 13 al 18. Le fue dicho a Tamar: tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro, y se sentó a la entrada de Eineim, que está en el camino a Timán, porque ella vio que Shelah había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Verso 15. Cuando Yehudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció. Así que él fue a ella donde ella estaba sentada y dijo, sin darse cuenta, que ella era su nuera: ven, déjame dormir contigo. Ella respondió: ¿qué pagarás por dormir conmigo? Él dijo: yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo: ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? Él respondió: ¿qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Hermanos, vemos en estos versos que Tamar se disfrazó de prostituta y atrajo a Yehudá a un encuentro que resultó en su embarazo, ¿verdad? Aproximadamente 3 meses después, cuando su embarazo se hizo evidente, Yehudá ordenó que la ejecutaran por prostitución. Pero fue entonces cuando Tamar mostró el sello, el cordón y el cayado de Judá, que Yehudá le había dado a Tamar como garantía de pago de sus servicios, ¿verdad? Continuamos, Bereshit 38, 24 y 25. Y leemos lo que se estaba comentando. Después de 3 meses le fue dicho a Yehudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yehudá dijo: cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces, al conocerse la noticia de que Tamar está embarazada sin estar casada, Yehudá, que era el juez conocido en las puertas, presenta un juicio contra ella y es condenada a muerte. Pero antes del martirio, la mujer revela la identidad del padre de las criaturas, que resultó ser Yehudá ben Jacob. Ante la evidencia, Yehudá acepta su error y confiesa la verdad, aun cuando no tenía temor ni la menor idea de la identidad de la supuesta prostituta encontrada en la famosa encrucijada. Entonces Yehudá se dio cuenta de que, aunque las acciones de Tamar no eran perfectas, había actuado para cumplir con la responsabilidad familiar de criar un hijo para su esposo con el apellido familiar. Se dio cuenta de que ella era más justa que él, así que la liberó. Finalmente, Tamar dio luz a gemelos, uno de los cuales, Pérez, se convirtió en el antepasado de Boaz, quien se convirtió en el bisabuelo de Melech David, quien a su vez se convirtió en el antepasado de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Bereshit 39, 1-2. Yosef fue llevado a Misraim y Potifar,
un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Adonai estaba con Joseph y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo en Egipto, el egipcio. El Midrash, amados hermanos, dice que tan pronto como Joseph comenzó a trabajar, Potifar no pudo más que sorprenderse ante su nuevo esclavo. Ciertamente, no pertenecía a la categoría de un esclavo ordinario, pues estos son generalmente descuidados con los bienes de su amo y más bien tienden a causar daños. Pero este esclavo cuidaba de las posesiones de su amo y las incrementaba encima. Todos los esclavos son inmorales, pero este esclavo era virtuoso, pues todos los esclavos robaban, pero este era honesto. Entonces es claro en este verso que la presencia divina con Joseph le da éxito incluso en la esclavitud, ¿verdad? Como el favor del Padre estuvo con Yeshua en todo momento, ¿verdad? Como leemos en Hechos, capítulo 10, verso 38, que dice: como Adonai ungió a Yeshua de Nazaret con el Ruach Kodesh y con su poder, como Yeshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Adonai estaba con él. Amén. Bereshit 39:9. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Está hablando Joseph a la esposa, ¿verdad? A Zulaija. Dice el Midrash, mis amados hermanos, que la esposa de Potifar, Zulaija, no pudo evitar la presencia del joven y bello esclavo, porque Joseph había heredado la gracia y belleza de su madre Rachel. El Midrash continúa diciendo que Zulaija consultó a los astrólogos para determinar su destino y el del esclavo hebreo, y encontró una sorprendente predicción. Las constelaciones predijeron que ella y Joseph tendrían descendientes en común. Entonces ahora el curso de su vida le resultaba totalmente claro, ¿verdad? Él ciertamente se iba a esforzar para cumplir con esa predicción en teoría celestial, ¿verdad? Entonces Zulaija trató de llamar la atención del joven esclavo, pero él la ignoró. Comenzó a cambiar sus vestimentas 3 veces por día, pero Joseph ni siquiera la miraba. Trató de sobornarlo, le ofreció 1000 picarot, 1000 talentos, que eran de oro, pero Joseph tampoco se impresionó con eso. Entonces Zulaija habló con Joseph, lo tentó y amenazó día tras día durante 12 meses. Y es obvio que sus amigas notaron que estaba pálida y infeliz, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el camino de Joseph junto a Potifar se ve interrumpido por las bajas pasiones de su esposa, ¿verdad? Quien, deseando sexualmente a Joseph, procura hacerlo caer en sus brazos. Joseph pudo resistirla por momentos, pero extendiéndose la tentación, llegó a un punto donde temía no evitarla por más tiempo y salía corriendo, ¿verdad? Haciendo el ridículo según los hombres. Pero en el apuro de la huida, la astuta mujer logró arrebatarle sus ropas, a fin de usarlo luego como una evidencia. Joseph huyó a pesar de los gritos, procurando no ofender el honor de su Elohim y el de su padre Jacob, cuya imagen y recuerdos siempre guardaba en su alma, ¿verdad? Y es que, hermanos amados, no hay nada más peligroso que una mujer malvada que es despechada, rechazada, ¿verdad? Y esta, sintiéndose así, además humillada, transforma en un minuto, en un segundo, sus deseos pasionales en una sed de venganza y acusó a Joseph de intento de violación. Y eso causó que Joseph perdiera su puesto y fuese enviado a la cárcel, sin tener, por cierto, seguridad de salir de allí con vida. Pasó días muy oscuros, ¿verdad? Ese fue el precio que tuvo que pagar por su honestidad y pureza. Pero al final, como todos conocemos, valió la pena, ¿verdad? La integridad de Joseph, mis amados hermanos, frente a la tentación, es un ejemplo de santidad. Los creyentes en Yeshua somos llamados a huir del pecado, ¿verdad? Como
apreciamos en 1 Corintios 6:18 que dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Amén? Vamos, hermanos, ahora vamos a ver y reflexionar sobre algunas aplicaciones para nosotros, los creyentes de Yeshua, que encontramos en esta porción de la Torah. Lo primero que vemos es que hay que tener confianza en la soberanía divina, ¿verdad? Porque aún en medio de la adversidad, como yo sé, debemos confiar en que Adonai tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 8:28: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Elohim, para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Segundo punto, integridad en la tentación. Joseph es un ejemplo de fidelidad en nuestra ley, ¿verdad? Recordándonos a Yeshua, quien venció la tentación. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un cojengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia de que Él no pecó. Amén. Tercer punto, arrepentimiento y redención. La historia de Yehudá y Tamar nos enseña que el reconocimiento de nuestros errores y el arrepentimiento genuino son esenciales para una relación restaurada con Adonai. Finalmente, hermanos, la Parashá Vayeshev nos recuerda y nos muestra que aunque los caminos de Adonai pueden parecer misteriosos, Él obra para cumplir sus propósitos redentores. Yosef, al mismo tiempo, es una sombra profética de Yeshua, pues ambos sufrieron rechazo, pero fueron exaltados para traer salvación. La historia también resalta la importancia del arrepentimiento y la rectitud en nuestra emuná, ¿verdad? Amén. Avinu Malkeinu, te damos gracias por las enseñanzas de tu Torah y por revelarnos a tu imagen visible, Yeshua HaMashiach, en cada porción de las Escrituras, en cada porción semanal de la Torah. Te pedimos que nos des corazones obedientes, emuná firme y sabiduría para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Bendice a nuestras familias con salud, con shalom, con prosperidad, y permítanos ser luz para el mundo. Bendito seas, Adonai, por permitirnos estudiar tu palabra, tu dabar. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las enseñanzas de esta porción en nuestra vida diaria. Ayúdanos a crecer en nuestra emuná, a amarte cada día más, Padre, y a seguir tus pasos, Yeshua, porque tú eres nuestro Mashiach. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.